Es importante tener una buena iluminación a tener una cámara, ponerla y usarla. La respuesta correcta es sí, porque como pueden ver, mi imagen se ven bien detallada la cara, obviamente tenemos un fondo iluminado, obviamente el fondo no es tan importante que esté iluminado, pero si tu cara te viene iluminada, le vas a sacar el máximo provecho, porque un ejemplo que se puede dar mucho cuando tú vas a comprar una cámara, el lente afecta mucho. Si tú te compras un lente, un 5.6, que es un lente que tiene un diafragma más cerrado, la entrada de luz va a ser mucho, va a ser como este. Acá, si tú te compras 1.8, esto va a ser la entrada de luz que va a ser mucho más. Entonces, no solo importa, me compro una cámara, compro el lente más sencillo, porque los lentes más sencillos siempre van a ser peores y no van a tener buena iluminación. El sensor va a ser así más cerrado, un diafragma 5.6. Por lo generalmente eso viene en los kits, no es lente tan luminosa, pero te pueden ayudar. Pero si no, el problema que tiene esos lentes que siempre vas a tener que aumentarle más iluminación y te pueden afectar más el ojo. En cambio, una webcam tú la conectas, la webcam también te dice que la apertura tiene un f1.8. Entonces, ya sabemos que ahora está saliendo una webcam que tú puedes tener lente de cámara en una webcam. Tener intercambiable. Pero hoy te voy a dar consejos de iluminación para que tú aprendas. Entonces, primer paso, hay que ver qué luces vas a tener. Porque lo ideal es cuando vas a poner una webcam, una cámara que tenga tres luces: la frontal, la lateral, dos laterales y una frontal. ¿Para qué? Porque así la frontal te ayuda a iluminar esta parte. Entonces, si yo la apago, mira, si yo la apago, ve que mi cara le falta iluminación por acá, también va a ser la cagada de quitarme ese, el, ven que me genera una sombra, no se quita tanto porque una lámpara, pero si tú tienes tres luces, que puede ser luces conectadas por USB, yo ocupo un foco de la marca Manfrotto y un foco de la marca Visico, que uno lo tengo conectado a la corriente y este lo tengo que mantener con pilas porque funciona con pilas. Igual lo puedes conectar vía a la corriente, pero necesitarás un adaptador que necesita tener una energía especial, o si no te puede llegar a echarle foco y se va a morir. Entonces, ten en cuenta que la iluminación tiene que tener tres puntos, como lo dije, frontal, que sería la key light, la luz principal, las luces, las luces laterales, o también puede tener luces de fondo, que serían la luz RGB, que si yo la apago, van a ver que, no sé, a mí tengo un aparato, un autonauta que ilumina, que da vida a la luz al fondo. Entonces, mira, y si yo lo apago, te das cuenta que la pared pierde un poco, no se ve tan iluminada. Obviamente tú lo ajustas, tú le puedes bajar el brillo, entonces tú le puedes ajustar la temperatura si quieres que vaya más despacio. ¿Sí? Algo que también te quiero decir, que no solo es conectar y enchufar la webcam, porque también te voy a mostrar algo que tú debes que saber, porque obviamente en una pantalla, que ya sé que va a haber este efecto loop, pero lo tengo que mostrar. En una pantalla, tú cuando conectes una webcam, tú vayas a tener todos los balances acá por determinado, tú vas a tener todo en automático. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como pueden ver, la imagen no se ve tan bien. Obviamente, tú lo que haces cuando conectas una webcam, tú lo desactivas. Entonces, no sirve de nada tener el automático que no te aporta, te empeora. Porque a veces porque va a jugar, como tiene muchas luces, te va a jugar en clave. Mi cara se ve así. No, no te va a. La idea es que se vea así, como en manual. Entonces, siempre cuando compres una cámara profesional, siempre trabajes en manual, porque si en automático no te va a servir mucho, que a veces no va a lanzar el color ideal. Y obviamente también configurarlo acá, que sea con todo, con esto activado. Obviamente, ¿cómo puedo también hacer que la webcam se vea bien? Obviamente porque tengo una corrección del color. Porque así se vería la webcam sin configurar, se ve como los colores apagados. Obviamente ahí pueden ver mi configuración. Esta configuración no es necesaria copiarla, porque la tiene que adaptar dependiendo de su tipo de iluminación y el ambiente donde están. Porque no sirve de nada tener esta misma configuración si yo la llevo para afuera. Porque afuera, si grabo afuera, vamos que a un directo afuera con el OBS, me llevo un notebook, que es un directo en la calle.
voy a tener la misma luz, no me va a servir esta coloración en color porque tengo que ajustarla a los colores del ambiente. Entonces, para que te den cuenta, no es solo ponerle una webcam y listo. Es configurarla, darle un color. Y la iluminación ayuda mucho porque una buena iluminación, si tienes una webcam barata, te va a sacar mucho más provecho que una webcam que no tenga iluminación. Entonces, y ahora te voy a mostrar una toma con la webcam, una webcam barata que tengo, una Philips, que le hicimos video que va a estar acá arriba si lo quieres ver, de la webcam barata, para que veas cómo se ve con buena iluminación y le puedes sacar mucho más provecho. Pasamos a la cámara barata. Se pueden ver que el color no se ve tan bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que también la cámara la vamos a configurar. Obviamente la voy a configurar acá mismo. Entonces el ISO lo quitamos en automático. Entonces, mira, porque pueden ver que si ponemos el ISO que yo tengo, voy a poner la configuración de la cámara que yo ocupo, que sería 3600. Pueden ver que se nota muy azul. Entonces busca un ISO ideal ahí. Eh, Me gusta unos 5000. El brillo lo podemos bajar. Yo lo dejaría como por ahí. Ahí esto lo dejamos parpadeado. Ahí pueden ver que la webcam cambia un poquito. Obviamente esta webcam que solo puede funcionar a 720. Entonces la vamos a configurar a 720. Porque y obviamente pueden darse cuenta que esta webcam tiene mucho más zoom. No comparado con la otra que no tiene mucho zoom, que un lente más gran angular y solo puede llegar a 30 fps. Entonces ahí, ahí configuramos completo. Ahí pueden darse cuenta que así sería la webcam ya preconfigurada. Pero lo que nosotros vamos a hacer es vamos a aplicar el mismo filtro de color que le tenemos. Entonces vamos a copiar los filtros, copiar el filtro y pegarlo. Entonces ahora pueden ver, darse cuenta que la webcam cambió. Entonces mira, si pasamos a la webcam Pro que tenemos, ya esa es la calidad de la webcam Pro. Y ahora podemos ver que la webcam barata le podemos sacar mucho más provecho si la configuramos bien. Porque por eso importa, es mucho más importante la iluminación. Porque si apagamos la iluminación y dejamos solo una, la webcam no se va a ver bien. Pero si la dejamos sin iluminación, pues solo al que nos deje la pantalla o los luces de fondo se va a ver feo. Entonces una buena iluminación va a hacer que la webcam le saque mucho más provecho. Entonces no importa que solo, voy a poner una cámara, no la voy a configurar las luces. Entonces, y así podemos hacer la iluminación pro. Entonces, para que se vean, esta es la cámara cara, una webcam más cara con esta. Las dos se ven bien, entonces, obviamente la otra se ve más detallada, pero esta, para el precio es lo que vale, que unos $18, $20 por así decirlo. Y le sacamos con una buena iluminación, le podemos ver que se vea bien. Entonces, espero que le haya servido esos consejos. Y ya sé que no he subido muchos videos para la gente que ve mi contenido. He tenido muchas cosas, mucho trabajo en la U, todos esos consejos que le estoy dando. Lo está pasando en la universidad, que estoy estudiando comunicación audiovisual. Pero si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Acá, en este lado derecho, va a aparecer un video que yo te recomiendo que veas. Y acá un video que YouTube te puede recomendar. Donde está mi cara, acá en mi cara te va a aparecer mi logo, mi canal para que te suscribas. Y eso, nos vemos en un próximo video. Que puedo intentar subir más videos. Creo que lo que voy a intentar hacer menos directo, pero nos vemos en un próximo video y espero que les sirva ese consejito y vean que no es necesario tener una webcam cara para poder verse bien. Entonces, nos vemos en un próximo y hasta la próxima, seguidores, chao.